estamos en esta semana? ¿Bien, bien, bien? ¿O muy bien? Bien, con nuestros cubrebocas, creo que solo pueden ver mi rostro. Espero que estemos todos así, radiantes de gozo. Y qué bendición. Definitivamente yo no dejo de, cuando tengo la oportunidad de escuchar lo que sucedió en la iglesia inicial, que era perseguida, el tiempo de la iglesia en las catacumbas, y había que esconderse, pero allí escondidos, ellos alababan al Señor, igual que nosotros, y con lo poquito que tenían de la palabra se deleitaban escuchando al Señor. Amén. Así es que bueno, mientras tenemos esta libertad tan amplia, podemos estar aquí libremente todavía aún. Levantémonos, estemos de pie. Voy a rogar a mi hermano Paredes si puede orar por el inicio de nuestra reunión y comenzamos. Amante Padre Celestial, Señor, gracias por esta nueva oportunidad que nos das cada mañana, Señor, de venir y alabarte y adorarte, Señor, porque tú eres el dador de vida, el proveedor, Señor. Por favor, Señor, que este día tú estés aquí presente en medio de nosotros, con cada uno de nosotros, Señor. Tú sabes las necesidades, tú sabes, Señor, el corazón de cada uno de nosotros que requiere, Señor. Señor, por favor, ven y llena esta tierra árida, Señor, con tu rocío de esta mañana. Te lo suplicamos en tu nombre, que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Alabemos al Señor. Cantad, cantad, cantad a Jehová, vosotros todos sus santos, celebrad la memoria de su santidad y cantad, cantad a Jehová. Cantad, cantad, cantad a Jehová, vosotros todos sus santos, celebrad la memoria de su santidad y cantad, cantad a Jehová. Cantad a Dios, alabanzas a su nombre. Cantad a Dios, alabanzas a su nombre. Exaltad al que cabalga por su nombre, Jehová. Exaltad al que cabalga por su nombre, Jehová. Exaltad al que cabalga por su nombre, Jehová. Por su nombre, Jehová. Y alegraos en él, alegraos en él, alegraos, alegraos delante de él. Y alegraos en él, alegraos en él, alegraos, alegraos delante de él. Cantad a Dios, alabanzas a su nombre. Cantad a Dios, alabanzas a su nombre. Exaltad al que cabalga por su nombre, Jehová. Exaltad al que cabalga por su nombre, Jehová. Exaltad al que cabalga por su nombre, Jehová. Por su nombre, Jehová. Y alegraos en él, alegraos en él, alegraos, alegraos delante de él. Y alegraos en él, alegraos en él, alegraos, alegraos delante de él. Ven, 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 Santo Espíritu, ven, enciende en mí
entre
Este es nuestro gozo, que tú seas exaltado entre las naciones, y nosotros, como parte de ellas, te bendecimos y te decimos gracias. Ahora bendice tu palabra, Señor. Atrae, Señor, nuestros corazones, nuestra atención a ti, y llénanos de la vida que es necesaria para llegar a nuestra próxima semana, si así nos concedes vida, y poder adorarte juntamente, pues donde estamos reunidos en medio de nosotros, allí tú estás. Sé bendito. Amén. Los niños pueden subir a sus clases. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. En el tiempo cuando se estaba llevando la alabanza y entró una profecía, el Señor también, el Espíritu me hacía llevar a una profecía y era muy parecida. El Señor me decía que ustedes son como la niña de sus ojos, y que Él conoce por las aflicciones que están pasando, que algunas de ellas son pruebas que Él les está poniendo en su vida, pero otras son por causa de las malas decisiones. Entonces Él decía que no se preocuparan, que vinieran y pusieran sus cargas a sus pies, que pusieran todo aquello que tienen en esa preocupación en sus pies, y Él iba a realizar como debe de ser, a contestarlas como debe de ser. ¿Por qué, hermanos? Porque me decía el Espíritu que ese engaño lo está haciendo el enemigo para quitarles la paz. Y si ustedes no tienen la paz del Señor, van a estar pensando, van a traer ahí una nube negra, 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 y no van a poder tomar las decisiones correctas. Entonces decía que quedaran firmes, que no se bajen de la rueda del alfarero, siguieran adelante, y que todas esas cargas que les están atribulando las dejaran en el Señor, para que Él les pueda dar a ustedes la paz y pudieran pensar bien, y pudieran realizar lo que tienen. No sé quién sea, hermano, pero era lo que me hacía sentir el Señor. Bien, generaciones tras generaciones en otros tiempos, y aún en las actuales, han tratado de aferrarse y de conocer cuándo es la venida del Señor. Todas las denominaciones han estado estudiando, y muchos han fracasado, muchos han dado tiempos, han dado hora, y han fracasado, ¿verdad? Y han venido desilusiones tras desilusiones. ¿Por qué? Pues porque no han discernido como debe de ser las Escrituras. Y a tal grado, hermanos, muchos de aquellos que estuvieron involucrados en esos movimientos se desanimaron. ¿Y qué pasó? Ya no quisieron seguir en el Señor, la Biblia la hicieron a un lado y continuaron ya con su vida rutinaria. ¿Sí? ¿Todo por qué? Pues porque fue una mala información, ya sea del pastor, ya sea de donde pertenecieran. ¿Sí? Entonces, pues gracias a Dios, ¿verdad, hermanos? Que no vino, porque a saber dónde estuviéramos ya muchos de nosotros, ¿no? Seguramente en el infierno. Gracias a Dios, ¿sí?, que hasta este día Él nos sigue hablando, y que su venida ciertamente ya está cerca. ¿Sí? Estamos viendo alrededor ya todo lo que está pasando, cómo se está moviendo ya todo esto, ¿verdad? Aún la pandemia vino a cambiar, a transformar muchas cosas. La pandemia vino a cambiar, ¿sí?, la economía mundial, vino a destapar, ¿sí?,
hospitales, carencias de las que había y que estaban muy cerradas. Y hoy podemos ver, ¿verdad?, que una cosita que no vemos, todo el daño que puede hacer en esta tierra. Pero gracias a Dios, hermanos, que aquí estamos los más, ¿sí? Y que el Señor, pues ciertamente, sí vino, ¿verdad?, pero por algunos de aquellos que decían que venía, pues sí vino por ellos. Y pues los que estamos aquí, es necesario que perseveremos, hermanos. El tema en el que vamos a estar meditando se encuentra en el Evangelio de Mateo 24, ¿sí?, donde el Señor nos va a dar muchas advertencias importantes que vamos a tener para estos tiempos del fin. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, queremos agradecerte la oportunidad que nos das de reunirnos, Señor, porque sabemos que donde 2 o 3 se reúnen, siempre vas a estar ahí, nos vas a estar hablando, Señor, aunque estemos todavía, Señor, como rebeldes, pero aún así, en tu infinita misericordia, tú nos sigues trayendo y nos sigues dando de tu palabra. Te ruego, bendito Dios, que bendigas esta palabra, que me utilices como un vaso, bendito Dios, para poder bendecir a mis hermanos, porque yo sé, Padre, que la palabra que tú nos das siempre viene y es tuya. Danos oídos para ver, Señor, estos tiempos, oídos para entender y esos pies, Señor, para que caminemos bajo las verdades que tienes, Padre, en estos tiempos, Padre. Nos ponemos en tus manos y ponemos, Señor, esta reunión en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Bien. La segunda venida, bueno, como les decía, en Mateo 24 podemos tener el orden cronológico de lo que es la venida del Señor. Ahí viene exactamente, ¿sí?, cómo va a empezar, cuál es el primer paso, el segundo, el tercero. Ese es el orden cronológico, ¿sí? No puede venir primero el cuarto o el quinto paso y el uno pasarlo hasta el final, ¿sí? Porque nuestro Señor es un Dios de orden, hermanos. Y Él va a empezar exactamente como dice en Mateo 24, un orden cronológico en su palabra. Es bien importante que tengamos ese estudio, ¿sí?, ese estudio, porque en la segunda venida del Señor va a ser una de las 4 verdades del caminar cristiano. La primera sería salvación por fe, la segunda los bautismos, el juicio eterno y la segunda venida. No vamos a ver obviamente todo lo que es la segunda venida del Señor, sino vamos a ver unas advertencias que tiene, que va a ser de lo más importante, ¿sí? Antes de que la tierra fuera formada, hubo una gran rebelión en los cielos. ¿Qué pasó? Lo que pasó fue que Lucifer se puso su voluntad sobre la voluntad del Señor Dios y engañó a la tercera parte de los ángeles, ¿sí?, y los persuadió a que lo siguieran. Todos sabemos de eso. Una tercera parte de ángeles fue engañada, ¿sí? Satanás, ¿sí?, fue el autor de todo eso, ¿verdad? Entonces, el engaño, que es el tema como le puse, el engaño es lo que va a utilizar Satanás. Y si ese engaño sirvió y lo utilizó y le fue victorioso, entre comillas, en el cielo, atrayendo a esos ángeles, pues también nosotros creo que estamos expuestos, hermanos, al engaño. Por eso empecé hablando de cómo en aquellos tiempos fueron engañados muchos y fueron acarreados totalmente, ¿no? Muchos vendieron sus propiedades, muchos dejaron sus trabajos. Es más, yo veía unas películas que aún estaban, va a venir a las 6 de la tarde, y ahí estaban a las 6 de la tarde, ¿no? Pasaron las 6, las 7, las 8, y pues nunca vino el Señor. Empezaron las burlas, y desafortunadamente, no sé, pero en lo personal, anteriormente también, cuando teníamos la doctrina pasada, pues uno de los engañados también fui yo, y también lo exponía, ¿verdad? Ya el Señor viene, ya está a las puertas, y pues, ¿qué pasó, hermanos? Pues no vino, ¿verdad? Y hasta la fecha. ¿Qué pasó? Pues aquellos que uno les explicaba que el Señor iba a venir, sobre todo si no eran creyentes, pues nada más hoy en día se burlan, ¿verdad? Pues no, que venía. Pues ¿desde cuándo? Desde mi abuelita me decían que venía el Señor. No ha venido. ¿Por qué? Sencillamente porque no es el tiempo todavía.
en la Biblia. En Mateo 24 tenemos exactamente el orden cronológico como va a venir el Señor. Bien. Como les decía, ¿qué es lo primero? Vamos a Mateo 24, por favor. Bien, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo. Aquí vemos que el Señor Jesús está saliendo del templo, estaba en el monte Moriah, empieza a descender y desciende, ¿sí? Desciende por el monte saliendo, permítanme nada más que no, saliendo, empieza a bajar y sale del monte Moriah, saliendo del templo de ese tiempo, que era el templo de Herodes, entra por el arroyo de Cedrón y sube al monte de los Olivos, ¿sí? Ahí él, en el 2, respondiendo él, les dijo a sus discípulos: ¿ves todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El Señor está profetizando la destrucción de ese templo. Era un templo magnífico, se dice que no ha habido otro igual, ¿verdad? Porque aunque no era el original, era el templo de Herodes, pues tomaron todo el concepto de lo que era el antiguo templo. Y al ver esas piedras enormes, como lo veíamos en la historia, por medio del historiador Josefo, él decía que las piedras medían sobre 12 metros, pesaban 100 toneladas, o sea, era un templo magnífico. Y se ve que más que nada idolatraban aún los mismos discípulos a ese templo. Y el Señor les dice: ese templo va a caer. Estudiando un poco, decía, ese templo tenía que caer. ¿Por qué? Porque ese templo definía la época de la ley. Y en ese tiempo pues ya venía el nuevo pacto con el sacrificio del Señor, donde la ley iba a hacerse a un lado e iba a entrar el nuevo pacto. Por eso era necesario que ese templo tuviera que caer. Entonces vemos que ese templo fue derribado más adelante por los romanos. Seguimos. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin de los siglos? Respondió. Entonces, aquí vemos, hermanos, que en aquellos tiempos del Nuevo Testamento, los rabinos iban con sus discípulos, iban con los estudiantes, iban caminando los rabinos por las calles y, si puedo decir así, iban filosofando los rabinos, iban diciendo enseñanzas, y atrás de ellos venían los estudiantes y venían apuntando todo aquello que les decía el maestro. Entonces, cuando venía un detalle bien importante, un detalle que iba a tener gran importancia, el rabino se sentaba. Entonces aquí vemos que Jesús se sienta, dando a entender que aquello que iba a hablarle a sus discípulos iba a ser de suma importancia. En otra ocasión, cuando se sentó también, es cuando dio las bienaventuranzas también en el monte de los Olivos. Entonces, esto que venía, hermanos, era lo que Jesús les iba a hablar a sus discípulos, era, pero de gran importancia. Tanto así que hoy a nuestros días, esa es una de las advertencias a la cual nos está diciendo el Señor que debemos de tener mucho cuidado. Entonces, viene a él un grupo de 4 de sus discípulos: Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, ¿sí? Un grupo selecto
¿sí?, el cual va a recibir las revelaciones más importantes de los fines de los tiempos. Entonces, recuerden, hermanos, cuando veamos esto, que el Señor se sentaba, era porque iba a enfatizar algo muy importante. Y en el versículo 4 nos dice: respondiendo Jesús les dijo, ellos se interesaban también en los fines de los tiempos: mirad que nadie os engañe. Esta palabra es la que enfatiza todo lo que es la enseñanza de los tiempos del fin, de la venida del Señor. Lo primero que dice, antes de otras cosas, de otras que hay más adelante, ¿sí?, que dice: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie los engañe. Esta, hermanos, es la clave principal que debemos tener en cuenta. Lo vemos en el cielo, ¿verdad? Como les decía, Satanás engañó a esa parte, a esa tercera parte de los ángeles. Le funcionó y le sigue funcionando hasta estos tiempos. ¿A quiénes va a engañar, hermanos? ¿A quiénes va a tratar de engañar el Señor, Satanás? ¿A los musulmanes? ¿A los católicos? ¿A los ateos? ¿A los que están en el cielo? ¿A los que están en el infierno? ¿A quiénes va a engañar? Sencillamente va a engañar a los hijos de Dios. Él va a hacer todo lo posible porque Él sabe que esta es su última oportunidad para arrastrar a muchos. Él va a venir y va a tratar de engañar a todos aquellos que se dicen cristianos, a todos aquellos que han aceptado a nuestro Señor Jesucristo en su corazón. Hermanos, estamos libres de ese engaño. Miren, así se sepan toda la Biblia, se sepan, haya tomado instituto y lo que sea, pero si Cristo no ha sido formado al tamaño que Él pide en nuestras vidas, así nos sepamos todo, hermanos. Si ese Cristo no está formado en nuestras vidas, muchos vamos a ser arrastrados, porque viene un engaño cual nunca se ha visto. Va a venir un engaño bien tremendo, hermanos, y si no entendemos el propósito, el por qué tenemos en estos tiempos que prepararnos, muchos vamos a ser arrastrados, ¿sí? Por eso es una de las advertencias que el Señor nos quiere dar, hermano. Porque todo lo que está pasando, lo que estamos viendo, todos estos movimientos que están pasando hoy en día, hermanos, nunca se ha visto esto, ¿no? Lo que hemos hablado, la tormenta perfecta se va ya formando, ya se va formando. Los tiempos de Sodoma y Gomorra, por favor, hermanos, esos ya están ahí a la vista. Los tiempos de Noé ya están a la vista. Ya estamos viendo cómo todo eso que nos han estado hablando las Escrituras se van formando y formando. ¿Qué es lo que necesitamos entonces, hermanos, para hacer frente a ese engaño? ¿Cuál es esa palabra que necesitamos? ¿Qué es esa acción que necesitamos tener para contrarrestar todo ese engaño? ¿Cuál es, hermanos? ¿Cuál es esa? ¿Con qué vamos a contrarrestar? Obviamente, ¿sí?, las Escrituras, pero también con nuestra vida, ¿sí? Vamos a Malaquías 3, 16, 8, es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías 3. Entonces, los que temían a Jehová
hablaron cada uno a su compañero. En el libro del pastor Brian Bailey, esta cita la dice: aquí está la clave. Aquí está la clave. En primer lugar, hermanos, tenemos que enseñarnos, y lo que va a contrarrestar esto va a ser el discernimiento de la palabra, la sabiduría y la inteligencia, para poder entender los tiempos finales y para poder contrarrestar el engaño que viene. ¿Y qué es lo que necesitamos para saber discernir? Aquí está. Entonces, los que temían el temor santo, el temor que hemos estudiado muchas veces, es lo que va a contrarrestar ese engaño que viene, hermanos. Sin temor no vamos a poder discernir. Así de sencillo, hermanos. Si tú no tienes temor de Dios, no vas a poder discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. ¿Seguimos? Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Esto es bien importante, hermanos, porque si recuerdan los que estuvieron aquí cuando vino el hermano Sabú, dice que en el cielo había unos ángeles que escribían lo que estábamos haciendo, los que estábamos en la tierra, ¿sí? Que a una velocidad tremenda estaban escribiendo. Y en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, el pastor Brian Bailey nos dice que hay libros en el cielo, en la biblioteca de cada uno de nosotros. Y que en ese libro, en uno de esos libros, está el libro de la vida. Que ya sabemos, cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, nuestro nombre es escrito en el libro de la vida. Pero también hay otros libros. Los libros de lo que estamos haciendo, nuestras actividades, de lo que vamos platicando, de lo que predica el pastor, de lo que predican los que pasan al frente. Y ese libro se llama el libro de la memoria. El pastor Brian Bailey decía que en las Bahamas había una iglesia en la que el pastor le decía que una de sus ovejas, una hermana, pudo ver, ¿sí?, a esos ángeles anotando todo lo que pasaba dentro de la iglesia, cómo era la respuesta de los oyentes, cómo era el mensaje del pastor. Entonces, hay libros, hermanos, ¿sí?, donde nos están apuntando nuestra asistencia, y esto ya lo habíamos visto, ya nos lo habían dicho. Está el libro de los ángeles también. Hay mucho de dónde, hermanos, pero aquí en Malaquías nos dice, ¿sí?, que ahí van unos creyentes hablando. Entonces, tengamos cuidado, porque para mí, no sé, para quién más, cuando nuestra boca se abre para criticar. Hermano Pepe me durmió. Qué tema tan feo y cosas así, hermano. Cosas así, ¿sí? Tengamos cuidado, ¿por qué? Porque todo se está apuntando. Todo lo que hagamos se va apuntando. Seguimos en el 17. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y en el que no sirve. Malaquías nos está diciendo, para que podamos discernir entre lo bueno y lo malo, necesitamos el temor. Necesitamos la sabiduría, ¿sí? Y sabemos que el temor a Jehová es la sabiduría. Necesitamos actuar en todas estas advertencias, hermanos, para poder discernir en estos tiempos que ya vienen. ¿Por qué? Porque nos están diciendo
que van a venir tiempos a donde dirán, ahí viene el Señor, ese es el Señor, van a haber milagros cual nunca se han visto. Pero si en una de esas llega del Mediterráneo ese Mesías, y sale del Mediterráneo, y sale haciendo milagros, resucitando y todo, ¿puede ser el Señor, hermanos? Pregunta. ¿Puede ser el Señor si sale del Mediterráneo? Levante la mano quien dice que no. ¿Puede ser el Señor? ¿Por qué? ¿Perdón? Porque su venida la dijeron los ángeles. Así como están viendo que se va, así va a regresar. ¿Y dónde iba a regresar? Al monte de los Olivos. Por eso el monte de los Olivos es un lugar muy especial, ¿sí? Muy especial. Muchos creyentes piadosos piden que se les entierre cerca del monte o en el monte y con los pies apuntando hacia el monte, porque ellos están esperando también en la resurrección y quieren que cuando venga ese Mesías ellos resuciten viendo hacia el monte de los Olivos. Por eso es que necesitamos ese discernimiento, hermanos, porque va a venir el anticristo haciendo milagros, haciendo cosas cual nunca se han visto. ¿Y qué dice la palabra? Y muchos serán engañados, muchos que no sepan discernir, muchos que no tengan el temor, muchos que estén caminando en estos tiempos, ¿sí?, de los cuales no estén llevando las cosas como debe ser. Son tiempos de preparación, hermanos. Son tiempos en que tenemos que poner ya todo nuestro espíritu, cuerpo y alma para prepararnos. Yo sí creo, hermanos, estudiando ya la escatología, nuestra doctrina que tenemos, que el Señor está ya muy cerca. Yo sí lo creo, hermanos, ya todo se va cumpliendo, todo, ¿sí? Todo. Estamos hablando, no, ya sabemos que no debemos poner ni día ni nada porque caeríamos en el engaño también, pero ya son años, pocos, los que nos faltan. Yo les pregunto, ¿ya estamos a ese nivel en que no vamos a ser engañados? ¿Tenemos el temor de Jehová en nuestras vidas? Aquí no podemos sacar todo lo que somos. Decían, oye, le preguntaron, ese hermano es un excelente hermano. Aquí en la iglesia es un excelente hermano. Bueno, pues déjame preguntarle a su esposa y a sus hijos a ver si es cierto. Aquí pues, venimos, hermanos, y lo puedo decir con una cara, pero ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos afuera en el mundo? ¿Estamos mostrando a Cristo? ¿Estamos creyendo que de verdad son ya los últimos tiempos? ¿Estamos caminando bajo esa verdad? ¿O seguimos todavía pensando, no, pues todavía faltan 50, 60 años para que venga el Señor? Ahora yo no estoy diciendo que ya tenemos que dejar las actividades como lo hicieron muchos en ese tiempo, no, para nada. Pero lo que sí tenemos que hacer, hermanos, es poner manos por obra a todo aquello que el Señor nos ha hablado. Yo creo que en cada tema nos ha hablado el Señor en alguna área de las cuales tenemos. Debemos de ser, nos dice, como esas columnas. Cuando fue a Grecia, el pastor Brian Bailey vio que había unas columnas todavía de aquellos tiempos. Estaban de pie, pero otras estaban derrumbadas. Preguntó por qué unas estaban derrumbadas. Pues es que tenían unas grietas abajo. Por medio de esas grietas entró la humedad y se cayeron. ¿Cuál es nuestra grieta que tenemos? Necesitamos cerrar esa. Somos columnas. El Señor quiere algo más de nosotros. No nada más que vengamos y oigamos la palabra y alabemos. Los tiempos que vienen, si ahorita en estos tiempos de esta pandemia, vemos cómo están las cosas.
¿Qué será todavía en los juicios que vienen? ¿Qué va a ser? Esto no es nada, esto no es nada, bueno, sí es algo, pero no es nada para esos juicios que están por entrar. ¿Estamos preparados? ¿Sabemos discernir entre lo bueno y lo malo? Porque las Escrituras nos dicen que muchos van a ser engañados, muchos, y Dios quiera que de esta iglesia ni uno seamos engañados, hermano. Tenemos todo, tenemos una doctrina a alto nivel para prepararnos y para enfrentar esos tiempos del fin que viene. Pero, ¿cuántos estamos creyendo? ¿Cuántos estamos caminando bajo esa verdad? ¿Por qué? Porque sencillamente Satanás va a venir con todo su poder, porque ya sabe él que le queda poco tiempo. Y las Escrituras nos dicen que el mismo Satanás se puede disfrazar de ángel de luz. Y tú lo puedes discernir. ¿Tú podrías discernirlo si Satanás viene y se disfraza de ángel de luz? Otros de alto nivel en lo espiritual no lo pudieron discernir. El Señor dice: mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Me obedecen. Me escuchan. Esa es la gran diferencia de quiénes son sus ovejas y quiénes no. Vamos a Mateo 24, 10. Mateo 24:10 dice: muchos tropezarán. Seguimos hablando de los fines. Mira, en Mateo 24, ya en estos tiempos ya está la gran tribulación. Ya aquí ya empezó la gran tribulación. Desde que empieza el engaño, desde que el anticristo ya está sentado en el templo, desde que rompe el pacto con Israel, aquí ya empezó, de lo que estoy hablando, ya empezó la gran tribulación. Ya estamos entrando en todo eso, hermanos. Y en Mateo 24:10, muchos tropezarán y se entregarán unos a otros y unos se aborrecerán. Ay, hermanos, ¿cree que pueda pasar eso? ¿Crees que yo pueda entregar al hermano Andrés, al hermano Benjamín, al hermano Ezequiel? ¿Podría yo hacer eso? Pues aquí dice 24:10. ¿Sí? Muchos tropezarán, entonces, y muchos se entregarán unos a otros. ¿Puede pasar, hermanos? Por supuesto. Por supuesto. ¿Sí? Esto está profetizado que va a pasar. Muchos van a ser entregados, muchos, ¿sí? Y lo hemos visto en ejemplos que nos ha dado nuestra doctrina, los libros del pastor Brian Bailey, de ellos, ¿sí? A donde vemos cómo en la actualidad muchos han entregado, sobre todo en aquellos lugares como Yugoslavia, como los lugares donde se prohibían las reuniones de este nivel. No se podían reunir. Entonces tenían, hablaba el hermano Ariel de las catacumbas, ¿no? También en esos tiempos. En esos tiempos estaban peores, pero todavía en Yugoslavia, en China no puede uno pasar una Biblia. O sea, hay lugares, hermanos, muy difíciles. Pero en la actualidad y en esta iglesia, ¿nos podíamos entregar unos a otros? ¿Nos podíamos aborrecer unos con otros? Si somos hijos de Dios, si somos hermanos, ¿podría pasar, hermanos? Por supuesto. Porque no sabemos de nuestro corazón cómo es. No lo conocemos. ¿Sí? Aquí sí podemos decir esto, lo otro, sí, mi hermano, Dios te bendiga. Pero si por X cosa yo ofendí al hermano, o se ofendió por una palabra, y por esa palabra el hermano se fue, por supuesto, hermanos, que van a venir estas cosas en los fines de los tiempos. Por eso nos dice el Señor, deben de discernir
deben de saber discernir. ¿Sí? Esa es otra de las cosas de las que van a pasar. Vamos a Miqueas 7. Miqueas 7, 5, 6. ¿Quién ya lo tienen? ¿Lo puedes leer, hermano, por favor? No creáis en amigo ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras la boca. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. ¿Hasta dónde nos hablan las escrituras de la traición? Pero eso fue en aquellos tiempos del Antiguo Testamento. Pero continuamente nos han estado diciendo: el hijo pegará, el padre pegará en los últimos tiempos. Está tremendo, ¿no, hermanos, este versículo? Entonces, ¿qué vamos a andar? Caray, no, pues ahora vamos a dormir aparte, o ahora mi hijo por allá, no se trata de eso. No se trata de que nos vamos a separar totalmente. No, pues si me tengo que cuidar del que vive en mi casa, no, hermano. Se trata de, como familia, como hermanos, escuchemos la palabra, sepamos discernir, tengamos la sabiduría. Si llegamos a ofendernos, hermanos, está el pastor, vengan y hablen con el pastor para que las cosas se aclaren, si hay algún problema. Pero ¿cuál es la primera decisión, hermanos? Sobre todo, no, pues yo me aparto. Yo pensé que se supone que aquí éramos cristianos, ¿no? No, hermanos, Dios no nos escogió porque éramos muy buenos. Personal a mí. Dios no nos escogió por ser muy buenos, hermanos. Sabemos muchos de nosotros dónde andábamos. Dios tuvo misericordia, ¿sí? Y nos levantó del polvo, nos sacó del muladar. Entonces, hermanos, tengamos cuidado porque todo esto ya se está viendo en los últimos tiempos. Y muchos de nosotros, y me pongo yo, no sé discernir todavía lo bueno. Necesitamos esa sabiduría, necesitamos la inteligencia para saber cómo dirigirnos en estos tiempos. Vienen tiempos muy difíciles, otros dicen tiempos feroces. ¿Y qué vamos a hacer, hermanos? Si entre nosotros no formamos ese grupo fuerte, si entre nosotros no nos vamos a confiar, si entre nosotros vamos a estar especulando y vamos a estarnos criticando, nosotros somos ese grupo fuerte. Tenemos que aprender a llevarnos a otro nivel, porque vemos también, ¿no? Lo vemos en los discípulos. Después de que resucita el Señor, le dice a Pedro: ven, sígueme, y se para Juan y va tras de ellos, y todavía después de que resucitó lo que había dicho y hecho Pedro, ¿y este qué? ¿Y este qué? ¿Y a ti qué? Le dijo: yo quiero que venga a ti. Envidia. Tantas cosas, hermanos, que todavía tenemos que quitarnos en lo espiritual. Debemos, hermanos, saber discernir. Esa es la palabra clave de Mateo 24. Ya cuando entremos en la gran tribulación, Satanás va a hacer todo lo posible, todo, aún vemos en el Armagedón, va a querer aún destruir a Jesús. Pero hay cosas muy interesantes, hermanos. Vamos a Isaías 60 para finalizar.
Antes, hermanos, ya un versículo antes, Mateo 24:13, no pierdan Isaías 60, 24:13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. A pesar de todo lo que venga, hermano, a pesar de que ustedes estén viendo que ya cayó y ya todo lo que estemos viendo que va a estar pasando, el Señor nos dice, persevere. La palabra pasada que nos decía el pastor era, permanezca. A pesar de todo lo que venga, ¿sí?, permanezcan. ¿Sí? Que vean que está pasando, que se está cayendo, que los hijos, que esto, la paz de Dios siempre debe de estar en sus corazones para tomar las decisiones correctas. Perseverar, dice el Señor, perseveren. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque, miren, en los últimos tiempos se van a quebrantar todas las normas morales. El amor de muchos se va a enfriar. ¿Por qué se va a enfriar? Yo decía, ¿pero por qué? Quiere decir que ese que se enfrió anteriormente ardía, por algo se enfrió, ¿no? Sí, entendemos, o sea, ese que estaba ardiendo, algo pasó y se enfrió. El pastor en su libro dice, lo que pasa es que se acostumbraron a vivir en esos tiempos malos de moralidad. Empezaron a convivir con personas con una moralidad muy baja, con personas que no tenían ningún sentido para hablar con ellas, no querían nada del Señor, ¿sí? La maldad empezó a pasar y empezó a entrar y se acostumbraron. Fueron como contagiados de todo eso y su corazón se enfrió. Entonces ya no discernían. Oye, el homosexualismo, ay, nació así. No seas exigente, él nació así. Que se casaron entre hombres. Ay, o sea, ¿sí me entienden, hermanos? Se empieza a enfriar. Y las cosas del Señor empiezan a tomar y a pasar a segundo lugar. Por eso es bien importante ya estos tiempos poner el orden. Y en Isaías ahora sí 60, para terminar, hermanos. El Señor nos dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre de ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista tu gloria, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Hermanos, aquí está lo que nos dice el Señor, aquel que persevere, ¿sí? Sí, vendrán tinieblas, pero en tu casa va a haber luz. Lo veíamos en el pueblo de Egipto. Mientras en Egipto estaba pasando atroces plagas, estaba pasando todo, en el pueblo de Dios había luz. Mientras todo el ganado moría de Egipto, el ganado de los hebreos de ese tiempo, ¿sí?, no le pasaba nada. El Señor tiene en sus manos el control de los asuntos de toda esta tierra. El Señor, hermanos, así sea tu problema, así sea lo que te estés pasando, ¿sí?, el Señor te dice, permanece, esfuérzate, sigue adelante, sigue buscando al Señor. Él va a hacer justicia en tu vida. No esperes a que tú hagas justicia con tu vida, sea con un hermano, sea con quien sea. Espera en el Señor, ¿sí? No te bajes de la rueda del alfarero. Yo creo por eso era la palabra. No te bajes. Permanece fiel hasta el final, ¿sí? Porque aquellos que permanezcan fieles son los que van a heredar todas las promesas que se le dieron al padre Abraham, ¿sí? ¿Qué es lo que quieres? ¿Una herencia de alto nivel? Una herencia cualquiera. ¿Cómo quieres resucitar? Resucitar, como decía Pablo, ¿sí?, a ese nivel que él quería, o así de a panzazo nada más. Pues gracias a Dios, ¿verdad?, que aún fuera así estaríamos en el cielo. Pero yo creo que así como como la parábola del sembrador, ¿sí?, que uno dio al 30 y el 70% que tenía, y dio al 30. Si tú tuvieras una empresa, tú quisieras un trabajador que diera el 30 nada más en tu empresa, ¿para qué lo quieres?
que diera al 60 y el otro 40. Así es el Señor, hermanos. El Señor no quiere que demos ni al 30 ni al 60. El Señor quiere el 100%. El Señor quiere expulsarnos y decirnos, adelante, ¿sí? Adelante, muchas moradas voy a preparar, le dijo a sus discípulos. Me adelanto a preparar muchas moradas. ¿Cuál es la resurrección que tú quisieras, hermano? La mejor, hay que esforzarse, hay que permanecer, hay que aguantar. Sí, hay que aguantar, hermanos. Al hermano, no sé, tantas cosas de las que pueden venir a tu vida. Esas grietas cayeron y eran unas grietas tremendas que sostenían, ¿sí?, templos, pero tenían una cuarteadura y esa cuarteadura hizo tirar a esos gigantes. Si ya identificaste cuál es la cuarteadura en tu vida, empiézala a resanar, ¿sí? Porque si esa cuarteadura sigue, se va a empezar a abrir, que caiga. Espero, hermanos, que esta meditación les haya servido. Cuidémonos del engaño, cuidémonos. El engaño va a venir muy fuerte. El engaño va a venir a todos. Pero aquellos que hayan permitido que Jesús haga su voluntad en sus vidas, hermanos, van a permanecer. Aceptemos hacer la voluntad del Señor. No es fácil, hermanos, porque hay veces que el Señor nos dice, es por aquí. Pero no es por acá. Los jóvenes, todos. Pongámonos en las manos del Señor en cada decisión, sobre todo las importantes que vayamos a tomar. Y obedezcamos, hermanos, lo que Él nos diga. Hay veces que va a doler, por supuesto. En aquellos tiempos, ¿se acuerdan cuando se empezaron a mezclar con otras tribus? ¿Sí? Cuando, ¿quién fue? Balaam les dio esa entrada, que se mezclaran con otras tribus y pusieran a sus mujeres y se empezaron a mezclar. Tuvieron hijos y familia y todo. Pero cuando vino le dijeron, ¿saben qué? O cortan. ¿Sí recuerdan que les dijeron, llorando y todo, pero muchos obedecieron? Hicieron esa separación. No estoy diciendo, hermanos, que tenemos que separarnos totalmente, pero sí debemos de tener esa firmeza. Debemos de tener siempre la palabra de Dios, no menospreciar la palabra, hermanos, y mucho menos ante gentiles. Así sean nuestros hijos, ¿no, hermanos? Siempre la palabra. No que la ley, no. Me decía un joven que estuvo trabajando conmigo, es que tenemos que obedecer la ley, decía él, en cuestión de casar en una iglesia cristiana a personas del mismo sexo. Digo, no, le digo, pero fíjate que la Biblia dice obedezcamos las leyes de este mundo, pero la ley de Dios está sobre esa otra ley. Entonces, hermanos, que la paz de Dios esté en sus corazones, que esa paz siempre esté ahí, hermanos, para tomar esas decisiones correctas. Van a venir muchos problemas, es cierto, pero si tú tienes la paz de Dios y sabes discernir su palabra, hermano, vas a salir triunfante, vas a permanecer, ¿sí? Vas a vencer esos gigantes. Pero si es necesario ponernos en esas manos de Dios, en sus enseñanzas, tener siempre la palabra, que es la que manda nuestra vida en lo espiritual. Dios les bendiga, hermanos, muchas gracias. ¿Hay algún? ¿Sí? Va a pasar el pastor. Me vino a la mente mientras predicaba nuestro hermano Pepe. Estaba leyendo un artículo sobre los anunciadores de eventos importantes que más han ganado dinero en la historia o que ganan por hacer un anuncio, ¿no? Pues se llaman anunciadores. Y una de las personas que más dinero gana es una persona que en inglés dice una frase que dice, "Are you ready?" Y eso en español significa, ¿estás listo? Y mientras predicaba mi hermano Pepe, yo me preguntaba a mí mismo, ¿estoy listo?
si el Señor viniera en estos días, en unos meses? ¿Ya estoy listo? ¿Estamos listos? Hermanos, y esa es la pregunta que yo quisiera dejar en sus corazones. Si el Señor viniera en unos años, porque no te engañarías, porque va a venir el engaño, dice Mateo 24. No traicionar. Mira el que tienes al lado. ¿Estarías dispuesto a no traicionarlo? ¿A no entregarlo? ¿A no aborrecerlo? Si son esposos, no se miren mejor. ¿Pero estamos listos, hermanos? Y yo creo que esta palabra es del Señor, porque esta semana alguien hablaba conmigo de estos temas que mi hermano Pepe tocó en el mensaje, pero yo espero, hermanos, les animo a estar listos. Un día alguien me dijo, pero el Señor no puede venir mañana, porque tienen que pasar ciertas cosas. Sí, pero sí puede venir por ti mañana. A lo mejor no venga a su segunda venida, pero por ti sí. Y la pregunta es, ¿estás listo? Uno de los versículos que más taladran mi corazón, y quiero cerrar con esto, es cuando Jesús dijo, si alguien ama más a su Padre que a mí, no es digno de mí. Y si alguien más ama más a su Hijo que a mí, no es digno de mí. Y empieza a decir otra serie de cosas, y a mí me causaba frustración ese versículo a veces, esa serie de versos, porque yo decía, bueno, pero entonces no hay que amar a mi mamá, pues sí. Y a mis hermanos. Pero hay veces, hermanos, que se empiezan a convertir en grietas, como mencionó mi hermano Pepe. A veces tu hijo, el amor por tu hijo, tu hija, por tu esposo, tu esposa, se pueden convertir en grietas que dices, yo ya no quiero seguir porque pasó esto con mi hijo, con mi hija, con mi esposo, con mi esposa. Y ya no quiero seguir. Y esa se empieza a convertir en grietas en nuestras vidas, que sabes qué va a suceder después si no se toman acciones, como dijo nuestro hermano Pepe con esas grietas. Después de esa columna a la que tú eres llamado, porque somos llamados a eso, ¿verdad? El Señor dice en Apocalipsis, a quien venciere, yo le voy a hacer columna en el templo de Dios. ¡Qué privilegio, hermano! Pero para hacer columna no debe haber grietas. Me encantó ese ejemplo que dio nuestro hermano Pepe. No debe haber grietas. Si yo les preguntara, ¿hay algo en tu vida que te esté limitando de dar el 100 al Señor? Como los últimos ejemplos que dio nuestro hermano Pepe, el 30, 60 y el 100. ¿Hay algo que te limite de darle el 100 al Señor? Si sí, ¿por qué no le decimos, Señor, yo sí quiero dar el 100? Yo sí quiero estar listo. Líbrame de ser engañado. Haz que yo tenga el temor del Señor en mi vida y entonces podamos lograrlo. Ven, vamos a estar de pie para orar y despedirnos. Señor, gracias por recordarnos que debemos estar listos para tu venida, Señor. Debemos estar expectantes, debemos de amar, Señor, que tú regreses. Hay una corona especial para aquellos que aman tu venida. Y nosotros queremos ser de aquellos que aman tu venida, Señor. Pero también hoy tú nos has hablado de las advertencias que hay sobre los tiempos que ya están aquí, Señor. Señor, líbranos del engaño. Líbranos, Padre, de ofendernos, de que el amor por ti, Señor, se enfríe. Líbranos de no dar el 100%. Señor, si hay algo en nuestros corazones, en nuestra vida, en nuestra mente que nos esté limitando de dar el 100%, yo te pido que tú sanes esas grietas, Señor, que quites esos estorbos en el nombre de Jesús. Que limpies nuestro corazón, Señor, del engaño, que limpies nuestro corazón de ofensas, que limpies nuestro corazón, Señor, de otras ideas, de amor por otras cosas, de lastimaduras, Señor, que hacen que no demos el 100. Y permite que por medio de tu Espíritu Santo estemos dispuestos a caminar. Y como dice ese versículo que se leyó el día de hoy, porque el que permaneciere hasta el fin, ese será salvo, el que persevere hasta el fin. Señor, que seamos una iglesia que persevere con tus palabras y con tus propósitos. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor tenga de ti misericordia y te muestre su paz. Y a ti, Padre nuestro, te damos toda la gloria. Gracias por hablarnos esta mañana
y recordarnos que debemos prepararnos y estar listos para tu venida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Les recuerdo que está la cajita de los diezmos y ofrendas. Y váyanse con esta pregunta hoy. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Lista? El Señor los bendiga. Despídanse unos a otros. Your great love is all I desire. To know you more is my deepest cry. To be like you and to know your heart. To serve you, Lord, I am set apart. Those who are called, chosen, and faithful shall all stand before our God and King. May we be called, chosen, and faithful, and forevermore your praises will sing. Your great love shows me how to live. You forgave me so that I forgive. You died for us and then rose from the grave. Our God and King is strong and mighty to save. Those who are called, chosen, and faithful shall all stand before our God and King. May we be called, chosen, and faithful, and forevermore your praises will sing. Those who are called, chosen, and faithful shall all stand before our God and King. Oh God, you are faithful. Those who are called, chosen, and faithful shall all stand before our God and King. May we be called, chosen, and faithful, and forevermore your praises will sing, and forevermore your praises will sing.